Periodista Digital sigue analizando las elecciones autonómicas en País Vasco y en Galicia, y para ello hoy, esta mañana, nos visitan Alfonso Vasallo, analista de la Gaceta. Un placer, Alfonso, que estés aquí. Muchas gracias. Y Cayetano González, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, encantado. Un placer poder tenerte aquí. Pues ya hay declaraciones de los protagonistas. Antonio Basagoiti ha dicho que sin ETA matando hay gente que ya ha dado a Batasuna por buena, y eso da mucho peso social. Cayetano, ¿qué te parecen estas estas afirmaciones con muy poco de autocrítica? Bueno, yo creo que en estas horas el Partido Popular, tanto a nivel de dirigentes en Madrid como en el País Vasco, no están sabiendo aceptar lo que es un pésimo resultado electoral. Anoche, María Dolores de Cospedal, en un ejercicio que yo creo que incide en esa desafección de los ciudadanos hacia los políticos, yo creo que nos tomó por tontos a los ciudadanos y a los españoles cuando llegó a asegurar y aseverar que uno de los motivos por los que felicitaba a Antonio Basagoiti es porque en términos generales el PP había mantenido su nivel de voto popular. Y eso lo dijo la número 2 del Partido Popular, cosa que me dejó estupefacto cuando lo oí en televisión. Al mismo tiempo afirmó que había irrumpido una nueva fuerza política sin nombrarla, como no queriendo reconocer que ETA ha vuelto a las instituciones, y además volvió a mentir porque no es una nueva fuerza política. ETA ha estado en todas las elecciones autonómicas del País Vasco, menos en las de hace 4 años. Y si ha estado en estas elecciones es por culpa del anterior presidente del gobierno, por culpa de 6 magistrados del Tribunal Constitucional y por culpa de la inacción de don Mariano Rajoy Brey, que lleva casi un año en la Moncloa y no ha hecho nada para evitar que la franquicia de ETA esté en estas elecciones. Alfonso. Bueno, yo creo, voy a adelantar la conclusión, primero la conclusión y luego explico el razonamiento. Yo creo que Basagoiti debería dimitir, o sea, en buena ley, claro, no sabemos si lo hará, es la gran incógnita, pero debería pagar caro el error estratégico y de fondo que ha cometido. O sea, al final el PP en el País Vasco lo que ha hecho es pensar que las elecciones se ganan por el centro, que es un viejo mantra del arriolismo político, y que ha hecho que el PP dé marcha atrás en muchas de sus convicciones más profundas. En el País Vasco, desde que se fue María San Gil, pues bueno, está claro que el Partido Popular pues ha ido dando bandazos, y ahora mismo el apoyo del PP a Patxi López le ha resultado caro. O sea que lo que hemos visto en estas elecciones es la consecuencia de esos errores cometidos. También es verdad que ha influido un error del gobierno, del partido en el gobierno, ¿no?, que fue la excarcelación de Bolinaga por parte del ministro del Interior. Y por cierto, cuando Mayor Oreja, pues en fin, protestó lógicamente por la excarcelación de Bolinaga, desde el PP vasco, creo que fue Oyarzábal, me parece que fue Oyarzábal, le dijo, creo que fue él, ¿no?, que se callara la boca, claro, porque eso podía perjudicar al PP en el País Vasco. Borja Semper. Borja Semper. Bueno, ya hemos visto cómo ha perjudicado, o sea, cuál es la consecuencia, ¿no? O sea, la clave para ganar unas elecciones es tener convicciones profundas, no dejarse llevar por el tacticismo y conectar con el electorado. El PP no lo ha hecho en el País Vasco, y esta es la consecuencia. Me gustaría subrayar una cosa muy, muy interesante, y es que ha quedado convertido en un partido irrelevante, cuando en la época en la que más convicciones se apoyaba y más conectaba con su electorado es cuando más escaños obtuvo. Fue la época de Mayor Oreja, creo que fue en el 19 escaños. 19 escaños, ¿no? Luego no ha vuelto a levantar cabeza en ese sentido. Y ahora mismo es un partido... Con San Gil 15. Pero con San Gil 15, o sea que bajó, ¿no? Ya los quisiera esos 5. Ya los quisiera, sí. Ahora es un partido irrelevante. Y luego hay un dato significativo. Es desde la época de UCD, creo que es el peor resultado en una autonomía de un partido que gobierna a nivel nacional, y además con mayoría absoluta. O sea, hay que decir que... Bueno, consecuencia, perdona, yo creo que Basagoiti debería dimitir. Sí. Bueno, hemos empezado esta tertulia analizando los resultados del PP vasco, que me parece que es un dato relevante. Quizás luego tengamos oportunidad de analizar lo que yo creo que es más grave, que es la presencia de ETA en las instituciones como segunda fuerza política y la deriva soberanista que va a tomar el próximo gobierno vasco, ¿no? Pero por hacer un subrayado al tema del PP vasco,
Yo diría dos cosas más. Eh, Vamos a ver, es la primera vez que el partido nacional que gobierna en España, en el gobierno de la nación, queda por detrás en el País Vasco del otro gran partido nacional, si es que este calificativo en estos momentos se puede adjudicar al Partido Socialista. Pero no sucedió nunca antes. Es decir, cuando gobernaba Felipe González, el PSOE de Felipe González, el PSE siempre quedaba por encima del PP. Y cuando gobernó Aznar, el PP siempre quedó por encima del PSE. Bueno, yo creo que habéis citado a María San Gil, todos recordamos su dimisión días antes del Congreso del PP de Valencia del año 2008. A partir de ahí, los nuevos dirigentes del PP, que yo creo que no sería justo solamente que dimitiese Antonio Basagoiti, sino yo creo que tendría que irse también Iñaki Oyarzábal, que ha sido no solamente el director de la campaña electoral, sino que es el secretario general del Partido Popular del País Vasco, al que Mariano Rajoy, que estas cosas también conviene recordarlas, le nombró en el Congreso de Sevilla hace unos meses secretario de Justicia y Libertades en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, un cargo muy relevante, en el cual sustituyó a Federico Trillo y antes estuvo Ignacio Astarloa, es decir, dos personas con las que uno estará más o menos de acuerdo, te gustará más, te gustará menos, pero luego que la altura política e intelectual de ambos personajes que acabo de decir respecto a Oyarzábal, pues es como de aquí a Lima, ¿no? Bueno, pues a partir del 2008 estos, lo que yo llamo los Basagoitis Boys, empezaron una especie pues de PP nuevo, PP guay, PP abierto a la sociedad vasca, que decir, tenemos que, lo que decía Alfonso, tenemos que centrarnos, que tuvo su máxima expresión hace unas semanas en una entrevista que a mí también me dejó estupefacto, un domingo en el periódico El Correo de Bilbao, del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que ayer iba de número 2 a la lista de Álava para reforzar esa candidatura, y la reforzó tanto que pasaron a la cuarta posición, donde dijo que, hombre, que había que estar abierto a la gente de Batasuna, que él se iba a tomar potes, que es una expresión que en el País Vasco significa ir a tomar vinos con los concejales del Ayuntamiento de Vitoria de Batasuna, y que luego su peluquera era de Batasuna y que, hombre, que no se había enterado que él se presentaba a las elecciones porque lo hubiese votado, y que entonces, pues hombre, que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Que cuando conoces a la gente, pues llegas a la gente, ¿no? Bueno, con ese programa político, con esas convicciones, como decía Alfonso, con esas ideas, el centroderecha vasco que representa al PP ha pasado a ser un partido absolutamente prescindible. Y en estos momentos, con sus 10 escaños, no va a pintar nada, porque ni los necesita Urkullu, ni puede hacer nada Basagoiti con esos 10 escaños, ¿no? Entonces empiezan una travesía del desierto que en sus primeras horas a mí me preocupa la falta de autocrítica y la falta de análisis interno de por qué se ha llegado hasta ahí. ¿Y qué análisis, qué lectura va a hacer Bildu de todo esto? Porque Bueno, leíamos sí. esta mañana en Libertad Digital y comentabas que Bildu, que ETA no puede estar satisfecho con estos resultados, que se ha quedado demasiado lejos del Sí, PNV. ¿Qué consecuencias puede traer eso? vamos a ver, lo políticamente correcto, es decir, en estos momentos, porque también es verdad que Bildu ha tenido un magnífico resultado, es decir, tan magnífico que nunca ha tenido la izquierda Abertzale, la denominada izquierda Abertzale, nunca ha tenido 21 escaños en el Parlamento Vasco, nunca, con lo cual ese es un dato objetivo. Pero a veces en la política y en las elecciones se producen contrastes muy llamativos, y yo tengo la convicción profunda de que ETA, y no quiero hacer aquí una distinción entre ETA y Bildu, pero para entendernos, aquellos que tienen las armas y que todavía no las han entregado ni se han disuelto y que viven en la clandestinidad, anoche no estarían muy contentos, porque la reflexión que habrán hecho es decir, hombre, no hemos llegado hasta aquí, anunciando un cese definitivo de la actividad terrorista para que ahora gobierne el PNV. Es decir, si alguien aborrece al PNV, eso es ETA, esa es ETA. Eso lo sabemos los que hemos vivido en el País Vasco y los conocemos un poquito la política vasca. Por lo tanto, contemplar que en unas elecciones planteadas a cara de perro por parte de Bildu y de ETA, con una concesión de ETA a lo que puede ser su rama política, decir, oye, os vamos a dar una oportunidad para que lleguéis a las instituciones, se queden como segunda fuerza política, en Guipúzcoa, territorio comanche de Bildu, Bildu ha ganado por 500 votos al PNV. Es decir, por lo tanto,
A mí lo que me preocupa en estos momentos es la reflexión que pueda hacer ETA y las consecuencias de esa reflexión. Por eso yo en ese artículo al que tan amablemente citas digo que quien tiene que estar muy atento a esa reflexión de ETA no es solamente los políticos, sino sobre todo la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI. ¿Por qué? Porque no quiero yo ni alarmar ni plantear una hipótesis que algunos puedan considerar exagerada. Pero ¿por qué ETA no ha entregado las armas en el año que se ha cumplido? ¿Por qué no se ha disuelto? Pues porque ETA siempre ha tenido esa mentalidad de ser los guardianes del proceso. Y si el proceso, entre comillas, no avanza, y yo creo que el resultado de ayer avanza en un sentido, pero no ha avanzado en otro que ETA quería, pues ETA se puede replantear algunas cuestiones. Y yo es ahí donde espero que los cuerpos y fuerzas del Estado, que en tan magnífica labor han hecho en los últimos años en la lucha contra el terrorismo, estén con la guardia alta. Y aprovecho para pedirle al ministro de Interior desde esta tertulia que por favor no vuelva a decir esa, yo lo califico de memez intelectual en el artículo, de que ETA está derrotada. Yo le pido al ministro de Interior del Gobierno de España que sea un poco más serio, que sea un poco más responsable y que trabaje seriamente por derrotar total y absolutamente a ETA. Y ayer ETA dio un paso de gigante, convirtiéndose en la segunda fuerza política en el País Vasco. Eso demuestra una cosa, y es que la violencia latente sigue señoreando el proceso político vasco. O sea, hay que decir que no ha desaparecido. Estoy totalmente de acuerdo con Cayetano, ¿no? ¿Cómo Bildu ha llegado a las instituciones? Ha llegado a las instituciones gracias a la violencia, no hay que olvidar eso. O sea, si el brazo político de ETA se ha presentado ahora, ha llegado al gobierno, bueno, puede llegar al gobierno vasco, y anteriormente el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y Amaiur, y ANV, etcétera, etcétera, es porque primero hubo asesinatos, hubo una presión de violencia para llegar. Y en segundo lugar, ha habido otro tipo de violencia, que sería la triquiñuela legal, según la cual el Tribunal Constitucional bendijo a Bildu en contra del criterio del Tribunal Supremo para que llegara a las elecciones. Es decir, que Bildu ha llegado de alguna manera con trampas y basándose en la violencia, basándose sobre un montón de cadáveres, más de 800 cadáveres. Eso no hay que olvidarlo, por más que Laura Mintegi, la líder de Bildu, bueno, pues tenga esa apariencia de profesora, en fin, buenista, ¿no? Y amable. Pero bueno, ¿qué es lo que está detrás? Lo que está detrás es nada menos que el brazo, o sea, es ETA. O sea, no podemos pensar que esto es Sinn Féin, es el Sinn Féin. Igual que no se puede pensar que Cataluña es igual que Escocia. O sea, es que es un momento de mucha confusión y claro, ellos se aprovechan de esa confusión para conseguir sus fines políticos, ¿no? Y luego también estoy de acuerdo con Cayetano en el sentido de que ETA siempre ha tenido, como un viejo partido marxista de toda la vida, hay que volver a recordarlo, pues la idea de que al poder se llega de dos maneras, o mediante la violencia o mediante la política. Entonces tiene el instrumento político y el instrumento terrorista, el instrumento militar en su jerga, ¿no? Cuando uno falla, utilizan el otro. Entonces van jugando con los dos para conseguir su objetivo irrenunciable, que es la independencia del País Vasco y la interterritorialidad. Bueno, eso es irrenunciable. Esto es lo que está pasando. Entonces, consecuencias, de acuerdo con Cayetano, mucho ojo con la posibilidad de que vuelvan las armas, porque no hay que olvidar que las armas no las han dejado. En relación a lo que dice Alfonso, curioso que lo primero que dice Urkullu al dar la cara y al explicar su victoria, dice deslegitimando los resultados anteriores. Dice, por fin se ha votado con democracia y por fin se ha votado sin ETA. Es decir, han sido unas declaraciones en ese sentido sorprendentes, deslegitimando el gobierno constitucional, la victoria constitucionalista de las últimas elecciones vascas. Bueno, yo de un líder del PNV no espero otra cosa. Es decir, pues Urkullu cree que, sinceramente, que estas elecciones se ha votado sin ETA, ¿no? Bueno, eso es negar la realidad. Y la realidad ayer también, el domingo, la pudimos ver, la pudimos visualizar en esos individuos que con las pancartas de acercamiento de presos de ETA al País Vasco acosaron al lehendakari en funciones, a Patxi López, cuando iba a votar, ¿no? Esa es la chulería
y ese es el matonismo que todavía existe en el País Vasco, que algunos, los que viven allí porque están muy cansados y los que no viven allí normalmente por desconocimiento, quieren negar que ese ambiente de matonismo, y sobre todo en localidades, en pueblos, en localidades de la Guipúzcoa profunda o de la Vizcaya profunda, es insoportable para quien no es nacionalista o incluso no pertenece a ese mundo, ¿no? Bueno, a mí me parece que Iñigo Urkullu pues dice lo que tiene que decir. Yo creo que ahora tiene una tarea complicada, que yo creo que va a resolver. Bueno, antes de hablar de cuál es el futuro, lo que yo creo que va a hacer Iñigo Urkullu, quería, no digo matizar, pero sí completar una cosa que ha dicho Alfonso. Vamos a ver, Bildu ha llegado a donde ha llegado, efectivamente, porque ha tenido detrás una banda terrorista que ha matado. Pero también, y estarás de acuerdo conmigo, Alfonso, que ha llegado gracias al mal llamado proceso de paz de Zapatero, que impulsó no solamente su legalización, sino que se le permitiese presentarse a las elecciones, y también ha contado con la inacción, en ese sentido, del gobierno de Mariano Rajoy, que ha tenido un año para intentar evitar, a través de los instrumentos que tiene un Estado de Derecho, que una franquicia de los terroristas estuviese en las elecciones. Con lo cual, vamos a repartir las culpas. Efectivamente, ETA ha matado, hace un año tomó la decisión de no matar, entre otras cosas porque no le hacía falta. Es decir, ¿para qué vamos a matar si sin matar conseguimos los objetivos? ¿Para qué vamos a poner en riesgo a nuestros militantes, a nuestros activistas, como ellos llaman, ¿no? Bueno, y entonces es donde yo quiero incidir, que después de esa decisión, al cabo de un año, los resultados sí, pero... Es decir, y eso es lo que a mí me da miedo. Es decir, sí, el sí, pero no hemos conseguido todo el objetivo, porque al final nuestros padres, de cuya casa nos fuimos hace 53 años, nuestros padres son el PNV, nos han ganado, y van a gobernar, y si quieren puede gobernar sin nosotros, porque el PNV yo creo que lo que va a hacer, y me consta que esa es la idea de Iñigo Urkullu, es hacer un gobierno en solitario, en minoría, y pactar realmente en el País Vasco, ya con el desarrollo legislativo que tiene después de tantos años de Estatuto de Autonomía de Gernika, la única ley anual que es importante son los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Entonces, pues yo creo que los 2 primeros años Urkullu va a pactar esa ley con el Partido Socialista, y a partir del 2014, que es cuando Urkullu ha anunciado su plan, su nuevo estatus político para el País Vasco, pues yo creo que ahí es donde ya mirará o girará a Bildu. La duda o el problema que va a tener Urkullu es que desde el minuto 1 Bildu, ETA, le va a meter muchísima presión, no para que espere el 2014, sino para que se suba a la ola independentista de Cataluña. Al hilo de que tú estabas diciendo, otro que debería también dimitir es Rubalcaba, evidentemente, o sea, también por el fracaso en Galicia, que esa es otra historia, ¿no? Pero en el caso del País Vasco, él fue uno de los principales. Claro, o sea, el Partido Socialista, el zapaterismo, lo que hizo fue, sembrar esa mina que ahora está estallando, que es la mina del secesionismo, tanto en Cataluña, porque no hay que olvidar que Zapatero dio alas al Estatut, como en el País Vasco, ¿no? Cuando el PSE negoció con ETA, incluso antes de que Zapatero llegara al poder, con una manifiesta deslealtad hacia el gobierno de Aznar en ese momento, ¿no? Bueno, al final todo eso se paga en las urnas, es curioso, o sea, cuando a las fieras, lo podemos llamar al lado oscuro, que es ETA, y todo lo que rodea a ETA, no se puede condescender ante ella, hay que ser firmes, hay que cumplir, como en aquel momento, la ley de partidos. Sin embargo, el PSOE se comportó con manifiesta deslealtad, negoció con ETA, y ahora estamos viendo el resultado, claro, ¿no? Es el que resultado, y al final, o sea, la gente no es tonta, con lo cual terminas pagando en las urnas, claro, esa actitud. Es Faisán, Bolinaga, claro, etcétera, es que los dos actores que han intervenido directamente en la negociación con ETA, es decir, de forma más intensa y más en primera línea el Partido Socialista, y en segunda línea, pero también ha intervenido el Partido Popular. Pero claro, yo quiero recordar, lo recordaba hace unas semanas en un artículo que publiqué en El Mundo, que Mariano Rajoy, cuando ETA anuncia su cese definitivo de la actividad terrorista, hace una declaración absolutamente sorprendente en la calle Génova, diciendo que ese alto el fuego ha llegado sin ninguna concesión política a cambio. ¿Os acordáis? Que yo creo que todo el mundo se quedó estupefacto diciendo, bueno, pero ¿por qué dice esto Rajoy, no? También recordamos a ese Rajoy que en la segunda legislatura de Zapatero llega a afirmar que Zapatero ha cambiado para bien su política antiterrorista. Y en tercer lugar, quiero recordar que el 10 de enero de este año
cuando no llevaba ni 20 días en el gobierno, el ministro del Interior recibe, porque se lo pide Rajoy, a Zapatero en el Ministerio del Interior. Y están 2 horas hablando. ¿De qué? Pues no hace falta ser tampoco, ni tener dotes de adivino, ni ser un gran especialista en las claves políticas para saber que Zapatero le pondría limpio a Jorge Fernández los deberes que había que hacer, los compromisos que le había llegado con ETA. Por lo tanto, es decir, los 2 grandes actores de este desastre, al final lo han pagado en las urnas. Y un tercer actor que no ha intervenido tan activamente en este desastre, que es el PNV, es el gran triunfador en las elecciones de ayer, porque es primera fuerza política en la Comunidad Autónoma Vasca, primera fuerza política con un resultado espectacular en Vizcaya, primera fuerza política en Álava y empatados técnicamente en Guipúzcoa, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues si se me permite la expresión coloquial, han hecho un pan como unas tortas, ¿no? Es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular. Sobre todo en Álava, ¿no? Bueno, en Álava y en el conjunto, bueno, en Álava, es decir, si tú gobiernas la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, como gobierna el PP, y pasas a ser cuarta fuerza política después de un año de tener ese poder, pues hombre, no es que algo mal hayas hecho, sino que te lo tienes que mirar muy seriamente. Pero me da lo mismo, miras a Guipúzcoa, dices, oye, 2 escaños de 25 en Guipúzcoa, cuarta fuerza política, y miras a Vizcaya, donde hay un centro derecha históricamente no nacionalista muy sólido y solamente 3 escaños. Es decir, Basagoiti ha perdido más de la mitad de los votos que tuvo Jaime Mayor el año 2001 y que se ha recordado en esta tertulia, ¿no? Bueno, pues en vez de hacer una autocrítica, decir, oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué desde el 2001 el PP se ha ido desangrando en votos? Se ha ido dejando la piel, no a jirones por luchar por las libertades y por luchar por una idea constitucional del País Vasco y por hacer frente al nacionalismo con un discurso, como decía Alfonso, firme en los valores y firme en las convicciones. No, han estado pues en lo que yo decía antes, en hacer el PP guay, el PP nueva cara, el PP más amable a la sociedad, creyendo que con eso la sociedad vasca le iba a votar. Y lo que ha hecho la sociedad vasca es darle la espalda a ese PP. Lo que no se entiende, perdón, Alfonso, es que sobre todo esto se ve más en el PSOE, ¿no? Es decir, se terminan mimetizando con el paisaje y al final se terminan disolviendo en él, ¿no? Hasta hacerse absolutamente invisibles y lo pagan en las urnas. Pero es que ya lo sabían, es decir, les pasó en Cataluña con Montilla, le pasó a O'Donnell Orsa, perdiendo la alcaldía y perdiendo otras también, y así todo, como que el cuerpo les pide más nacionalismo, más acercamiento hacia el otro lado. Igual, ¿cómo se explica eso? Sí, yo te explico. Igual que comentabas, Cayetano, que la frase esa de Rajoy, hemos logrado se ha llegado al alto el fuego sin ninguna concesión política. Bueno, también Rubalcaba tiene una frase que yo la he buscado antes y me ha parecido absolutamente demoledora, cuando con el anuncio del cese definitivo de la violencia dijo que ellos les hemos quitado las armas. Pero bueno, ¿quién le ha quitado las armas si no las ha quitado, no? La Guardia Civil. Dice, ahora vamos a quitarles los votos. Ni las armas ni los votos. Siguen teniendo las armas y ya hemos visto el ascenso espectacular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay 2 problemas. Por un lado, los complejos del PP, en el caso del PP, y en el caso del PSOE yo no hablaría tanto de complejos, pero sí hablaría de que están prisioneros de los pactos, en el caso de Cataluña el PSC, ¿no? que es un partido pues con el corazón partido, nunca mejor dicho, entre el catalanismo y su obediencia federalista a Madrid, al gobierno central de Madrid, y bueno, y luego también la manifiesta, lo que he dicho antes, la deslealtad con la que habitualmente actúa el PSOE. El PSOE parece que el único interés que tiene es mantenerse en el poder, sin importarle el bien común, sin importarle los intereses de los electores y de los ciudadanos, y entonces pacta con unos, negocia en secreto con otros, etcétera, etcétera, para mantenerse, como digo, en el poder. Y eso se vio muy claro en la época de Zapatero, cuando quiso crear una especie de pinza con los soberanismos catalán y vasco, y resulta que ahora le está saliendo el tiro por la culata, le ha salido ya el tiro por la culata. Bueno, pues quizá uno por exceso de complejos y otro por exceso de ambición. Pero fíjate, siendo malo el resultado del PSOE ayer en el País Vasco, no es tan malo como el del PP. Es decir, a ver si lo intento explicar. Es decir, primero antes he dado un dato que es irrefutable, que es que es la primera vez que el partido en la oposición en España queda por delante del partido en el gobierno. Y eso con la que está cayendo en el PSOE. Es decir, que con el descalabro electoral que ha tenido en Galicia, con el mal resultado que tuvo en Andalucía, hombre, ayer el Partido Socialista de Euskadi evidentemente baja de 25 escaños a 16 y pierde bastantes votos. Pero se queda por encima del PP.
y puede conformar gobierno Eso si es. quisiese, que yo creo que no querrá, y de luego si lo hace se equivocará, porque lo que necesita ahora es una regeneración interna, podría formar gobierno con el PNV. Es que el PP ni eso. Es que el PP es irrelevante. El PP no es útil en estos momentos en el País Vasco, porque no suma con el PNV, no puede aspirar a nada, no puede influir en nada, no puede condicionar nada. Por eso digo que aunque el Partido Socialista de Euskadi tuvo un mal resultado, no es tan malo como, por ejemplo, las encuestas previas en las horas a contarse los votos, es decir, la encuesta que dio la Televisión Autónoma Vasca le daba, si no recuerdo mal, entre 13 y 15 escaños. Eso sí que hubiese sido ya un descalabro total. Pero 16 está en esa frontera, 16 escaños en esa frontera en que Pachi López, yo creo que debe irse. Pero bueno, les va a pasar lo mismo que en el PP vasco, ¿eh? Es decir, a lo mejor el PP vasco entrega, entre comillas, la cabeza de Basagoiti y te ponen a Maroto, con lo cual no sabes lo que es peor. Claro. Y en el PSOE, en el Partido Socialista de Euskadi, a lo mejor Pachi López, por propia convicción, se viene a Madrid, aunque yo no sé a dónde, porque ahora mismo su amigo y su protector Rubalcaba no está para dar mucho cobijo, pero dejan a Rodolfo Ares, con lo cual tampoco sabes qué es mejor, ¿no? Entonces, en los dos grandes partidos nacionales, insisto que en el caso del Partido Socialista de Euskadi es mucho decir que sea allí un partido nacional, porque también quiero recordar que en la última semana de campaña la portavoz del gobierno vasco, y no hablaba humo de pajas, le dijo que le parecía muy democrático el referéndum independentista planteado en Escocia, con un gesto claramente planteado a Euskal Herritarrok y a Echa Bildu. Menos mal, fíjate lo que os digo, menos mal que ayer la suma Bildu-PSE no dio, porque si llega a dar, yo en esta tertulia estaría diciendo en estos momentos, afirmando que la primera posibilidad de gobierno vasco de coalición hubiese sido Bildu con el Partido Socialista. Estoy convencido que esa posibilidad se hubiese planteado en algunos dirigentes del Partido Socialista. No solamente me refiero a los Eguiguren de turno. Ese era el proyecto de Zapatero, es decir, trasladar al País Vasco el tripartito catalán. En vez de Esquerra Republicana, una bilducineta según sus esquemas. Vamos a hablar de Galicia. El resultado de Feijóo, con la que está cayendo, ha sido extraordinario, ha ampliado su mayoría. Y lo del PSOE, pues parece no tocar suelo finalmente. ¿Dónde está el piso de la debacle del PSOE? ¿Y qué va a pasar de aquí en más con un Feijóo que vuelve a rescatar a Mariano Rajoy en las urnas, ¿no, Alfonso? Sí, bueno, vamos a ver, yo creo, eso es muy curioso, ¿no? Al final el rescate no ha venido por Bruselas, sino por Santiago de Compostela, ¿no? Pero además ha sido para Rajoy, no para los españoles, lo cual es tremendo, ¿no? Sobre esto me gustaría subrayar un par de cosas interesantes, ¿no? Efectivamente, por parte de Feijóo es una victoria política importante, de hecho hay quien habla que Feijóo tiene un futuro muy halagüeño, ¿no? De cara a una posible sucesión más adelante de Mariano Rajoy. Para mí hay una cosa que me llama la atención, y es que este balón de oxígeno que recibe Rajoy, que es cierto, que le da una cierta tranquilidad para los próximos meses, etcétera, etcétera, hay que saber interpretarlo. Y yo creo que Cospedal anoche se equivocó cuando dijo que esto es una forma, esta victoria del PP en Galicia, victoria que no es tal porque ha perdido, o sea, ha bajado, ¿no? Sí, lo que pasa sí. es que ha conseguido la mayoría absoluta. Votos, lo que pasa es que enfrente no había Ha conseguido nada, la mayoría absoluta y bueno, y se mantiene, ¿no? Pero interpretar que esto es una bendición de los españoles a los ajustes y a la política económica de Rajoy, me parece un error. O sea, yo creo que a ningún español le gusta que le frían impuestos, a nadie le gusta que le mientan, y Rajoy dijo que no iba a subir impuestos y lo subió, primero el IRPF y luego el IVA, etcétera. Y yo creo que esto se debe a mérito de Feijóo, y que han sido los gallegos los que le han votado. O sea que no cabe, pienso yo, hacer una interpretación de que esto es una especie de aval para la política de ajustes y que ahora ya os podéis preparar porque ahora Rajoy tiene, digamos que carta blanca para asfixiarnos del todo. Yo creo que no es así. Ha sido básicamente mérito de Feijóo y también de mérito, como tú muy bien decías, de la alternativa. La alternativa al final, que era volver al bipartito, a ese tutti frutti de partidos absolutamente extremistas, con una gestión pésima, etcétera, etcétera. Y luego el propio Feijóo también ha conseguido un par de detalles importantes. Uno es que es la comunidad autónoma de las menos endeudadas de España, es un tanto a favor de Feijóo. Y en segundo lugar, que inició su andadura con una política
política de austeridad, o sea, recortando coches oficiales, recortando gastos excesivos. También es verdad que la herencia que había recibido de Pérez Touriño pues era una herencia absolutamente dilapidadora. Acordaros de aquella historia del dinero que se gastó en un montón de coches oficiales o en poner unos cristales tintados para unas salas de juntas en las que invirtió muchísimo dinero. O no digamos nada, a un nivel más folclórico, pero no menos sangrante, cuando se gastó dinero en repartir una especie de, me parece que era una especie de kit curioso de pornográfico de juguetes sexuales, además con la falta de respeto que supone para la mujer gallega, porque eso era para promocionar a la mujer gallega y la igualdad de la mujer gallega. Ahí se gastó un dinero importante. Todo eso al final lo que causaba era un hartazgo de los gallegos que explica la victoria de Feijóo y el éxito de Feijóo. También es verdad, Alfonso, que no tenía mucho que mostrar. Es decir, a último momento aparece una gran carta que son los contratos de Pemex, pero durante toda su legislatura no había, sobre todo, por el contrario, apoya la fusión de cajas con el escándalo de las preferentes detrás, y eso no le termina pasando factura. No. Vamos a ver, antes de saber el resultado electoral, muchos analistas decían que el resultado en Galicia había que leerlo es una expresión un poco cursi, pero vamos, para entenderlos, en clave nacional. Bueno, pues si la leemos en clave nacional, mi conclusión es que Feijóo anoche, la noche del domingo, le salvó la silla a Mariano Rajoy. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, la victoria política de Núñez Feijóo, que es indudable y que ha sido incontestable, y que yo estoy de acuerdo con Alfonso, que se debe mucho más a la persona de Núñez Feijóo que a la gestión del gobierno de Mariano Rajoy, no resuelve el grave problema político que tenemos en España en estos momentos. Es decir, la victoria de Feijóo no resuelve que dentro de un mes en Cataluña va a haber un plebiscito independentista. Y no resuelve, como se ha comprobado ya, que paralelamente a esa victoria en el Parlamento Vasco, casi 2/3 de ese Parlamento va a estar constituido por diputados independentistas. Entonces, hay un dicho periodístico que yo he recordado esta mañana, que es: no dejes que la realidad te estropee un buen titular, ¿no? Entonces yo creo que Mariano Rajoy se equivocaría. No lo sé porque no le he oído todavía hablar, hacer su análisis, aunque sí hemos oído a portavoces autorizados del Partido Popular. Se equivocaría si se refugia en esa victoria en Galicia para no ver lo que tiene enfrente. Y lo que tiene enfrente es un problema de primera magnitud, de un desafío a España como nación, que viene de Cataluña y que con otros ritmos vendrá desde el País Vasco. Por lo tanto, enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo. Yo personalmente me ha alegrado de ese triunfo, porque además yo creo que se lo merecía, pero ojo, que eso, insisto, es pan para hoy, hambre para mañana, desde la perspectiva del presidente del gobierno, que tiene que estar mucho más preocupado por la deriva soberanista de Cataluña y por la deriva también soberanista que se planteará desde el País Vasco de aquí a 2 años. Una última cuestión a los dos. ¿Por qué en Galicia no puede surgir una mínima opción, por mínima que sea, de un escaño de UPyD o de alguna fuerza, bueno, en este caso podría haber sido la de Conde, y sí en el País Vasco, donde UPyD ha podido mantener el escaño que ya tenían de la legislatura anterior? Pues a mí me parece porque en el País Vasco y concretamente en Álava, que es donde ha sacado el escaño UPyD, que también me alegro mucho por la persona de Gorka Maneiro, que es un político que esta legislatura se ha batido el cobre defendiendo muy bien lo que hay que defender en el Parlamento Vasco. Yo creo que hay una mayor desafección del votante del PP en Álava, incluso votante del PSOE, que han buscado su refugio en UPyD. Y sin embargo yo creo que Núñez Feijóo, y eso es un mérito de él y de su partido en Galicia, ha sabido concentrar el voto, incluso el voto a lo mejor descontento con algunas actuaciones de Mariano Rajoy, en su opción política, ¿no? O sea, yo creo que ha habido mucho más fuga de votos del PP alavés hacia UPyD que del PP gallego hacia proyectos como el de Mario Conde o el que representaba UPyD. Estoy de acuerdo, y además hay una cosa que había que subrayar. Digamos que el votante gallego, de una mayoría sociológica gallega, pues es más proclive al PP en comparación con el votante del País Vasco, ¿no? Y luego, en el caso de Mario Conde, yo creo que es que no le ha dado tiempo. O sea, Mario Conde ha sacado el partido pues cuando faltaban 2 minutos para que comenzara
el encuentro, ¿no? Seguramente Conde en unas europeas consiga algo más. O sea, pasa además en todos los partidos. Cuando surge una tercera fuerza, el caso de UPyD, se entrena siempre en unas europeas y luego ya poco a poco, después de mucho tiempo, después de varias intentonas, va creciendo, si es que crece, que ya veremos si crece, porque claro, luego Mario Conde tiene la sombra de su propia figura. Es curioso porque su propia figura atrae a muchos electores y a mucha gente, sobre todo, que le ve en la televisión y dice que verdades como puños, dice Mario Conde, pero luego está su propio pasado personal que hace que mucha gente se inhiba, ¿no? Pues, Alfonso Vasallo, muchísimas gracias. Te seguiremos leyendo en la Gaceta. Y Cayetano González, muchísimas gracias ha sido por venir un placer. a visitarnos por primera vez. Esperamos que no sea la última. Encantado, y siempre que me llaméis. Te seguimos leyendo en las columnas de Europa Press y en las de Libertad Digital. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.